Buenas noches, bienvenidos a 13, al programa Classics. Creo que este es el número 9 de los que llevamos. Hoy vamos a ver una película especial para muchos de nosotros, Plácido, de Luis García Berlanga, 1961. Yo no sé, pero había un cinéfilo del... Yo pienso que debía ser Bogdanovich o alguien parecido, que una vez le preguntaron sobre sus películas preferidas y por qué, y él le dijo, tenéis que perdonarme, pero no, nunca me ha gustado hablar de mi vida privada. Entonces yo lo entendía muy bien. Para mí hablar de Plácido es una experiencia muy personal. Es una película que yo seguí entusiasmado cuando la vi, pues el año 61 en el cine Pompeya, al estrenarse, y no sé, era como eso que se llama la película de tu vida. Gracias a ella yo entendí que se podía uno acercar al oficio de aquellos soñadores como eran Berlanga, Azcona, Alfredo Matas, toda esa gente estupenda, y participar un poco de esa profesión mágica que eran las películas. Cuando fue la película elegida para los Oscars, yo, bueno, me llevé una alegría, y eso se lo podía decir al propio Berlanga, como si hubiera sido mía más. Y recuerdo que en la noche en que iban a darse los Oscar en Santa Mónica, en el auditorio, nadie hablaba, por supuesto, en esa época, estamos hablando de febrero o marzo del 62, y yo quería saber cuándo se iba a enterar uno, pero no ponía nada en los periódicos. Llamé a la agencia EFE y me pusieron con espectáculos y les pregunté, ¿qué película? ¿Cuándo se va a saber la película? Que hay una película española que puede ganar el Oscar y tal, y no sabían nada en la agencia EFE, y fue al día siguiente, con un día y pico de retraso, que me enteré que había ganado Ingmar Bergman con A través de un cristal oscuro. Eso se lo pude decir a Berlanga y le dije, pero ten en cuenta que ni siquiera las veces que yo he podido estar nominado he tenido esa especie de sensación de que era algo como mío, muy personal. La película, como digo, no ganó el Oscar, pero ha seguido ganando en mi corazón y en mi sensibilidad. Pues yo creo que es para mí no se puede decir la mejor, pero para mí sí es la película más cercana a mía de la historia del cine en España. Hay otras estupendas, Tristana, por supuesto, El espíritu de la colmena, El verdugo también de Berlanga, pero esta es especial, y quiero aprovechar para mandarle un abrazo y un beso muy fuerte a María Jesús, la viuda de Luis, que esa sí que le conoció bien y supo cómo era. Oti Rodríguez Marchante, muy buenas noches. Creo que a ti también te gusta Plácido, ¿no? Siempre dices, bueno, la mejor, ¿no? Sí, no, yo por cuestiones no tan personales o íntimas como la que acabas de contar, a mí sí es mi película favorita. Bueno, tendría lo que tú dices, podría compararse con Plácido o Bienvenido Mr. Marshall o alguna otra, pero personalmente yo creo que es la más conseguida. Incluso creo que él también pensaba que era la más fluida, la que mejor le salió, por decirlo de alguna manera. Es una película realmente asombrosa, porque en teoría es una comedia. Una película de Navidades. De Navidad, es una película navideña, pero en realidad es tremenda, es una película tremenda. No es una comedia costumbrista, como se puede pensar, sino una comedia malacostumbrista, por así decir. Berlanga tenía mucha facilidad de ponerse a mirar el mundo, su alrededor, la sociedad, y encontrar pues todos esos pequeños vicios, pequeños y grandes, y le salía muy bien, porque además lo compaginaba con un sentido del humor, en el cual, claro, tuvo la suerte de que participara también Azcona, que tenían una manera muy peculiar de mirar a los demás, probablemente a sí mismos también. Y es encontrar en los personajes, en la historia que cuenta, todas las pequeñas maldades y miserias de ellos, se ha visto o se ha querido ver como una crítica social. Y bueno, seguramente que es una crítica social a la época en que se vivía y en fin, cómo era la España de entonces, pero yo creo que sobre todo es una crítica al individuo, al ser humano, ese arrastrar, sí, porque todos los personajes que salen, todos los seres humanos que están allí, en algún que otro momento y en varios, demuestran esa capacidad que tienen para, bueno, pues para el egoísmo, pues para
para la hipocresía, para convertir eso que es la caridad en un pequeño crack que no vamos, que tú como espectador lo ríes y también lo padeces. Es una película que te deja un malestar muy divertido. Muy bien, muchas gracias. Carlos Barallón, buenas noches. Hola, buenas noches. Tú eres de una generación posterior a Oti y por supuesto a mí. Cuando tú hablas, diriges una revista de cine, además, Cinemanía, la gente de tu edad valora hoy, por ejemplo, tanto a Berlanga. Te lo digo porque el otro día miraba yo en la enciclopedia, fantástica por cierto, de David Thompson, y no está Berlanga. Está Carlos Saura, está Bardem, está Buñuel, pero Luis García Berlanga, ni en García Berlanga, ni en Berlanga, y dices, es curioso la mala suerte que tuvo Berlanga fuera, ¿no? Para entenderlo, pero la gente joven en España sí ya lo valora. Fíjate, yo creo que este año pasado, de 2021, ha venido muy bien celebrar su centenario. Yo creo que eso nos ha recordado de nuevo, nos ha traído aquí al presente lo grande que ha sido Berlanga, lo grande que ha sido su colaboración con Azcona, aunque trabajó con otros cineastas. Y yo creo que, fíjate, que Plácido, estando de acuerdo con Oti, que para mí es probablemente la mejor de muchas obras maestras que tiene, yo creo que es la más desconocida, porque yo creo que es la que se puede resumir menos en un cliché, ¿no? Porque ni siquiera lo de siente a un pobre en su mesa sirve, ¿no? Bienvenido Mr. Marshall al final tiene una imagen muy clara de qué es la película y yo creo que es ya un mito, ¿no? Y incluso El verdugo lo mismo, ¿no? Tiene otro pozo y otra consideración, pero Plácido, ¿qué es Plácido? Yo creo que es la más desconocida de todas. Fíjate, yo la pude ver en pantalla grande en un festival de Valladolid donde se escogían las películas europeas, las mejores, las más desconocidas para directores de cada país, elegían cuál creían de su país que era la mejor película menos conocida y se escogió Plácido. Yo creo que es así, yo creo que es una película además que te deja un pozo de amargura y de tristeza de individuo que quiere hacer las cosas bien y no puede, y eso es algo que como todas las comedias tristes está un peldaño por encima, ¿no? A mí me parece una obra maestra absoluta y estoy encantado de que la Navidad la pasemos con Plácido, porque es estupenda. Muy bien, muchas gracias. Pedro García Gartango, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué te parece a ti, Plácido, antes de que vayamos a verlo? Pues no voy a aportar nada que no hayáis dicho ya. Creo que es la mejor película de Berlanga. A mí es la que más me gusta, por encima de Bienvenido Mr. Marshall, del Verdugo o Los Jueves Milagro. Yo creo que es una obra maestra. Y lo que vemos es un retrato de la España de finales de los años 50, la España del nacionalcatolicismo, la España que vive pues, aislada del mundo en la dictadura de Franco. Dijo Berlanga respecto a esta película, o escribió, mejor dicho, que él no pretendía lanzar ningún mensaje, no es una película de tesis, es una película que él, a la manera de Valle Inclán, pasa un espejo sobre la realidad. Exacto. Una realidad que es esperpéntica. Y yo creo que el trasfondo de la película es una crítica implacable a la hipocresía social y a un concepto de la caridad. Berlanga decía que no creía en la caridad, que la caridad era muchas veces un acto de egoísmo, ¿no? Y aquí vemos la caridad elevada a caricatura. O sea, todos los personajes que sientan a los pobres en la cena de Navidad lo hacen simplemente por quedar bien. No hay ningún sentimiento en ese acto de generosidad. Incluso se pelean por los pobres. El mío es un pobre mucho mejor que el tuyo. Real, ¿no? Tenemos efectivamente. Y luego a mí, pues claro, como yo tenía 6 años cuando se estrenó la película y vivía en un pueblo, en Miranda de Ebro, la película me suscita muchos recuerdos nostálgicos, no todos los objetos que salen en la película. Y vemos cómo era la España de comienzos de los 60 y podemos darnos cuenta del enorme cambio que ha sufrido este país en estos 60 años. La película, insisto, es una auténtica obra maestra, es una película muy perfeccionista, o sea, están cuidados todos los detalles, no hay ni un solo plano que falte o que sobre, y yo creo que los que no lo hayan visto esta noche van a disfrutar mucho con la proyección. Bueno, pues con todos ustedes, Plácido, quizá una de las obras, no sé cómo decir, pero fundamentales de la historia de nuestro país en el cine, sin ningún género de dudas, una película perfecta,
una película que estuvo nominada al Oscar, pero que allí todavía no entendían que la manera de Berlanga superaba, por ejemplo, a Robert Altman, que es otro que rueda a base de planos muy largos. Pero lo de Berlanga yo creo que le emparenta a Max Ophuls, porque son planos no porque duren porque sí, sino son planos que necesitan eso, que un personaje tiene que hablar con otro inmediatamente, pero llega otro que le pide otra cosa. Es una puesta en escena maravillosa. Y creo que cada vez se entiende mejor España, cada vez que vemos una vez más Plácido, es España por sus cuatro costados. Con todos ustedes, 1961, Plácido, Luis García Berlanga. Aquí estamos, de este turbión navideño, que es la película Plácido, con ese final extraordinario y ese villancico, porque en este pueblo ya no hay caridad, que es tremendo. Es como una película italiana, además. Tiene algo de las películas italianas de mediados de los 50, y la música es como también, todo parece una película italiana. Bueno, es del año 61, tenías 6 añitos, ¿no, sí, Pedro? 6 años. Y ahí estabas, pero Miranda era parecido a Manresa. Muy parecido, muy parecido. Todos los pueblos. Todos los pueblos de España de ese tamaño, ¿no? Y las cabalgatas eran igual, claro, motocarros. Claro. Bueno, pues ese año, 1961, cuando se estrena la película de Berlanga y la rueda en las Navidades, se estrena, curiosamente, el 7º sello de Ingmar Bergman, que fue una conmoción. Estuvo solo una semana en la Gran Vía, en el Cine Palacio de la Música, pero se corrió la voz como un reguero en pólvora y todos los cinéfilos empezaron a pedir que se había tal, y se volvió a poner otra vez en el Palacio de la Música otra semana, y todo el mundo hablaba de Bergman. Era un momento del cine que Antonioni, Bergman, La Nouvelle Vague, Godard, Truffaut, eran el año pasado en Marienbad, que se estrena en el Pompeya unos meses después. Hay un nuevo cambio que se produce por lo menos en España, entre los aficionados a España, como luego se producirá más adelante y cambia el cine cuando se estrena Tiburón, La Guerra de las Galaxias, y viene otro momento. Pues aquí es el estreno del 7º sello. Y también, por fin, se estrena la película de Carlos Saura, Los Golfos, que se había hecho años antes, pero no había encontrado sitio. Se estrena en el Cine Paz, producida por Pedro Portabella. Es una película que nos impactó a todos también mucho. Bueno, luego está lo de siempre. En esa época, huelga en Altos Hornos de Vizcaya, que era un habitual. Se reclama que el salario mínimo sea 100 pesetas, en fin, todas estas cosas. El actor Anthony Mann rueda en España El Cid, que es otro... nos hace como ser más cosmopolitas, porque bueno, el que venga aquí Charlton Heston y Sofía Loren y que se ruedan otras películas, que Almería se está poniendo de moda, de alguna manera pasa que España empieza a cambiar de cara. Y luego también el Real Madrid, que se proclama campeón de Liga, como siempre es habitual, que ha ganado 5 Copas de Europa seguidas, y bueno, todo esto hace que España empieza a tener otra cara, los coches, los 600, las mujeres que pueden entrar a misa sin velo, eso es otro cambio fundamental. Y bueno, la gran película de la época es West Side Story, que acaba de hacer, luego te preguntaré si ya la has visto. Spielberg, ¿no? Yo la he visto, sí. Ya luego nos dices. Y que tiene un éxito tremendo, es dirigida por Robert Wise y Jerome Robbins, que es el coreógrafo, y que acapara prácticamente todos los Oscars, aunque hay uno para un actor alemán, que es el de Vencedores o Vencidos, título absurdo, Vencedores o Vencidos, ¿no? El juicio de Nuremberg, no Vencedores o Vencidos, no, hubo vencedores y vencidos, digo yo, ¿no? Y también tiene un Oscar Vittorio De Sica, que ya ha tenido varios también, por 2 mujeres, las Xoxara, ¿no? Es un año tremendo, ¿no? para el cine, y en Estados Unidos y Vietnam del Sur firman por fin un tratado de amistad. Entonces, nada, quería decir eso porque vi el otro día un tráiler de la película y la coreografía, y eso me pareció igual que la de Jerome Robbins. Sí. Yo creo que le pones a unos muñegotes esa banda sonora y esas canciones y sale una buena película igual. O sea, que en este caso además está Spielberg, ¿no? O sea, que yo creo que es un homenaje, un buen homenaje. Sí, sí. Bueno, Oti, dime, ¿cuándo viste tú Plácido? ¿Y cuántas veces la has visto? Hombre... Varias, ¿eh? Sí, varias, muchas. No, quizá
14, 15 veces, supongo, a lo largo de mi vida. Siempre me ha resultado estremecedora, pero a la misma vez muy divertida, porque hay momentos de diálogo, esos planos secuencias que decías, que es un corte transversal en el que la cámara no encuentra el momento de terminar, porque entra personaje, dice, o sea, cada línea de diálogo de Casen, de López Vázquez, cualquiera de los pobres que están ahí, son realmente maravillosas. Con esa malicia, esa mala leche que sabía tener Berlanga para encontrar, ya te digo, todos esos puntos de miseria. Bueno, todos los personajes, todos, salvo quizá la mujer de Casen, son un poco miserables en todos los sentidos de la palabra. Yo creo que Elvira Quintilla, que hace ese personaje, es... Los lavabos en los servicios. Sí, pero que cuando tiene que tener una reacción humana, digamos, la tiene, ¿no? En cambio, en casi todos los demás encuentras esa reacción inhumana. Todos van a lo suyo. El hermano la cesta, ¿eh? La cesta, la letra que hay que pagar, el Quintanilla es un genio. López Vázquez es maravilloso. Cómo mira a la novieta... Quintanilla, el de la serrería. El hijo de la... Cómo mira a la novieta a partir de que... Pero esas miradas... Sí, pero él se da cuenta que el galán ese está ahí ya metiéndose. Que el galán tiene también un comentario. Yo creo que el personaje que sale peor parado en la película es Gabino Quintanilla. Es el hombre que pierde más cosas, porque al final Plácido paga su deuda. Fijaos que al final de la noche él dice, ya no me hace casi ni ilusión pagar así, ¿no? Porque es verdad que por el día él quiere quitarse eso de encima y un poco disfrutar de la Nochebuena, ¿no? Que no le da mucha pena. Pero sí que es verdad que al final, bueno, él por lo menos, aunque a pesar de la bronca final y tal, pero Quintanilla no, es que no le llevan ni a su casa, o sea, es un hombre, le ha ido fatal. Claro, es un personaje de ese... ¿Cómo está Lepe, el suegro? Estamos mal del campo, ¿eh? Bueno, genial. Me vuelvo para el pueblo, y los no vengan. Impresionante. El queso de trae un poco. Este está genial. 4 o 5 personajes, el hermano, el suegro, alguno de los, pues el pobre borracho que está allí, son geniales. Es una cosa que lo que se tenían que divertir organizando todo eso, Azcona y Berlanga muriéndose de risa. De censura. Cuando les quieren casar a estos, que estáis en pecado, la mano moviéndole la cabeza, a que acepte, porque el borracho no quiere. ¿Cómo es ese momento? Y ella que está llorando, y eso, pero comiendo. Bueno, los llantos son menos. Que este tipo de retrato que disecciona la sociedad, la disecciona desde luego cómo es, encuentras todos los clichés, todos los personajes, España ahora, pero sobre todo, y lo que es realmente tremendo, es cómo disecciona al individuo, a ti como persona, que tu sociedad será lo que tú quieras, habrá una dictadura, habrá tal, no, pero cómo es el individuo, cómo es capaz de poner lo suyo antes, aunque tenga que devastar todo lo demás, por una cabalgata, por una letra, por un tal. Iba a decir una cosa, es la única vez que yo veo una película y que me dicen, como así fue, quién iba a haber hecho Plácido, que lo iba a haber hecho Paco Rabanne, que es un actor estupendo, por supuesto, que yo le tenía mucho cariño, pero no veo a Paco Rabanne haciendo de Plácido. Nunca, es la única vez que dice, oye, la hace porque Casen da tan perfectamente, fue la segunda opción, porque Paco no pudo hacerla, pero dices... ¿Cómo hubiera sido? Paco Rabanne es como fuerte, ¿no? Bueno, es otro personaje, no da esa fragilidad. Eso es, porque es fuerte, porque Paco es alto, grande. Le hubiera salido muy bien, pero... Por supuesto, pero que yo veo que esas veces que a lo mejor por unas circunstancias es un acierto que de repente entra otro tipo... Sí, no estaba nada convencido Berlanga. Le costó mucho. Le costó mucho. Porque efectivamente no era la primera opción. Sí. Incluso le llegó a hacer pruebas a Casen en Barcelona para ver si encajaba en el papel y no quedó convencido. No lo veía, ¿no? O sea, no lo veía. Ahora, pero era un cómico. La interpretación que hace es... ¡Qué lío, mi madre, qué lío! Pero lo que exuda todo ese personaje todo el tiempo es impresionante, esa, ya digo, fragilidad, pero su objetivo, claro, que no lo suelta, es decir, es un perrillo de estos de presa, que se hace un poco cansino incluso para el espectador. Es un personaje atrapado en la burocracia, ¿no? En la burocracia del banco, que no tiene, en la burocracia de la notaría. Y una especie de fatalidad que arrastra, siempre le falta un sello, este tipo de cosas.
peregrinando de... Pero él quiere hacerlo bien, o sea, él quiere cumplir, ¿no? Y el mundo va siempre en dirección contraria, siempre es como que él quiere volver para atrás y no, pues le arrastra. A pesar de lo que hemos dicho, o sea, de que efectivamente la película es bastante cruel, el retrato de los personajes, pero tiene también un punto de ternura, ¿no? O sea, aquella España tan mediocre, con esos personajes tan esperpénticos, era también una España, no sé cómo decirlo, más amable. O sea, la gente tenía una relación más cercana. Era más fácil ser feliz. O sea, era una sociedad que la gente vivía de forma mucho más sencilla, ¿no? Ahí... Yo veo que aquí estoy de acuerdo contigo. Es cruel, como es muy cruel Tristana o es Viridiana, son películas crueles. Pero aquí hay piedad. Fíjate tú, yo la he visto muchas veces y al final descubres que hay una mirada llena de piedad y de entendimiento y de cariño por los personajes, los quiere, aunque les está criticando y los pone, pero son, como dice, son míos, son españoles, son como yo, son gente pequeñita, pero sí que somos así todos, como todos, sí, en ese punto, piernas cortitas todos, tienes ese, cómo van andando, y dice, pero los estás mirando y dices, por eso lo comparo con muchas películas italianas de la época, que tienen ese tipo de personajes egoístas, que tramposos y tal, pero los miras y dices, pero son es que yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho antes Pedro. Hay un libro muy interesante que se llama Luces de Varietés, de una escritora, es Manuela de Parte Arroyo, que cuenta los vínculos entre lo valleinclanesco en Italia, que al parecer Fellini... Claro, hizo Luces de Variedad, Fellini. Y copió, ¿cómo era? La voz humana... no, Flor de Santidad, al parecer la copió haciendo El Milagro, ¿no? En la película El Amor, y de eso como a través del neorrealismo luego llega a España, por supuesto, porque todos habían visto esas películas, ¿no? Y yo creo que esa mirada así traslúcida es... La relación... Se puede encontrar un parentesco, ahora que lo dices, con I Vitelloni de Fellini, ¿no? Que también retrata una pequeña población de provincias, ese mundo ocioso, con personajes que se están autodestruyendo, con personajes que se aburren. Luego lo saca Bardem. Claro, claro. En la ciudad, así es. Haciendo bromas, pasando ya su juventud y gastándose bromas en los casinos. Hombre, la relación de Berlanga con Chavatini, que era un poco el teórico del neorrealismo, era, o sea, tenían mucho... no sé, como con Flaiano también, ¿no? Que mucha causa común y, en fin, y esta película que es a la misma vez realista y surrealista, que es una cosa rarísima. Sí, las dos cosas, sí, señor. Pues dices, qué ganas de divertirse, pues eso, mirando lo que hay a tu alrededor, de divertirse y divertir. Pasados los años te das cuenta que es como un homenaje a esos actores y actrices españolas que hubo, que eran geniales, ¿eh? Sí, es que no hay uno que no sea... La troupe que llega en el tren, esto es impresionante, el viejo diciendo, pero bueno, a mí, ¿cómo coge los 10 pesetas? Creo que he visto a Carmen Sevilla. Sí, sí, yo creo que sí. No, hermana, no, dice, no, yo creo que es cáncer, dice cuando dice la hermana que es catarro. No, pero hay un momento y yo creo que tiene que ver probablemente con la relación, que es la primera largometraje en que colabora con Azcona, como que hasta entonces Berlanga, vosotros seguro que sabéis más, era un poquito más luminoso, sus películas eran siempre de un poco fuenteovejuna, ¿no? Los pueblos se unían y al final te quedaba un poco alegre, y aquí yo creo que eso vira a negro completamente, y fíjate, hay un momento que la película parece que va a ser pues tipo Bienvenido Mr. Marshall, también llegan los actores, no sé qué, y de repente esa comitiva se cruza con un funeral. Y a partir de ahí, si os fijáis, la película ya, o sea, empieza a ser sucesión de trastadas y sucesión. Me da la sensación de que ese momento, que además luego está en el pisito, ¿no?, de Marco Ferreri, un funeral muy parecido, como que marca eso, marca un cambio de la luz, luego se va haciendo de noche además también, ¿no? Es todo... Pero no olvides que se va oscureciendo. En Ferreri y el pisito está Azcona. Claro, claro. Sí. No, es evidente la influencia. Esa escena debe ser suya, seguramente, ¿no? El humor negro de la película, funerales... ahí es evidente que hay una gran influencia de Azcona. Muchísimo. Ellos escribieron un primer guión en el Café Comercial. Sí, claro, ahí escribían siempre. Y la sinopsis de la película, pero luego la cambiaron totalmente. La película... Estuvo José Luis Colina también en una época en el guión. Cuatro. Y hay una cosa llamativa en la película, que es que
la acción comienza a mediodía del día 24, cuando llega el tren a la estación, y acaba en la medianoche de Navidad. O sea que se desarrolla en una secuencia de 10 o 12 horas. Prácticamente tiempo... que recuerda lo de Solo ante el peligro, ¿no? Que también es una... Casi en tiempo real. En tiempo real, está filmado en tiempo real, desde que sabe que van a llegar los pistoleros hasta el duelo final. Es lo mismo, o sea, ese concepto de casi de rodar en tiempo real. Hasta que termina la cena de Nochebuena. Claro. ¿Cómo se les va a morir a alguien en una cena de estas? Eso es tremendo, ¿no? Pepe Franco, ese perro que tiene, cómo es el perro, es el mejor lo que lo pasa de todo. Joder, cómo es... Y ese locutor, que es a la vez viscoso y a la vez pretende ser simpático. Y no para, ¿eh? Es tremendo. No para, es un genio. Habla Antonio P. González, ¿no? Roberto Llamas, que yo me acuerdo de él, que presentaba luego en los años 70, presentaba algún programa de televisión. O sea, la película ofrece un retrato devastador del periodismo. O sea, porque, es decir, el periodismo como pura propaganda, como un medio de contar algo que es puramente imaginario. O sea, hay un momento que están en el salón, que están cenando el pobre con la actriz, y entonces les está incitando a que digan algo porque están en silencio, ¿no? Y entonces empieza a hablar de la atmósfera maravillosa y de la gran conversación que tienen. O sea, todo lo que dice es una mistificación, o sea, está todo al servicio de la propaganda, ¿no? Es una visión del periodismo, hombre, demasiado caricaturesca y exagerada, pero es verdad que en esa época el periodismo, la prensa, era un instrumento de propaganda del régimen. Sí, pero claro, ninguno hubiera dicho que había un pobre que está metiéndose en pecado. Claro. No hubiera dicho que le van a casar como sea en el último momento. Ferrandis está estupendo. Está muy bien. Lo quieren encerrar. Un personaje... ¡Pop! Cuando estalla la botella. Amparo Soler Leal, sí, está. No, sí, lo que sí que es verdad que da una idea del periodismo y de otros gremios devastadora. Es que es España, la película. Pero que yo lo que quiero decir que casi todo lo que cuenta sirve para hoy. Desgraciadamente, que quiero decir que sirve para hoy, que más o menos, quizá no de una manera tan rotunda, en los medios de comunicación, o una buena parte de ellos están al servicio del régimen, pongámosle comillas al régimen, si queremos, y los desajustes individuales con respecto a cuestiones como la caridad como tal. Bueno, ahora tenemos empresas de ONGs y todo lo que queramos. Yo creo que casi todo. Lo malo de Berlanga es que es muy gracioso mientras lo ves, pero luego sales a la calle y dices, bueno, estamos donde estábamos. Y bueno, es también triste. Pasa que siendo cierto lo que dices, ¿no? Que es verdad que hay muchas cosas que no han cambiado, ¿no? Porque a lo mejor el carácter nacional, entre comillas, no cambia en 60 años, pero también, o sea, vemos una sociedad que cuando vean la película nuestros hijos se van a quedar perplejos. O sea, ahí la gente suspira por una olla, la olla de Cocinés, el patrocinador. O sea, una olla, ahora, en España del 61, una olla... Pero es el móvil, es el último modelo del móvil de ahora. Sí, tienes razón. Si yo estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? La olla, yo me acuerdo que en esa época, llegan a España los plásticos. O sea, que se puso de moda comprar baldes de plástico, porque el plástico no llega hasta el año 61, 62 a España. Luego, la fascinación por el pollo, o sea, el pollo era una cosa... Carpanta. Sí, es verdad. Los puros como símbolo de la riqueza. El champán, que era el no va más. O sea, esa España, claro, que la ves ahora y realmente te parece una España caricaturesca, una España realmente increíble, pero era así el país. Hoy vamos a comer como los americanos, ¿no? Cosas modernas como los americanos. Es genial cuando le quieren dar la gamba al pobre y dice que él no come sapos. Es que tiene toda la película es extraordinaria. Te ríes, pero mientras te estás riendo dices, madre mía de mi vida, qué cargas de profundidad a todo, pero a todo y a todos. A mí lo que me gusta, ha pasado el tiempo, son 40 años, exactamente. 60. 60, iba a decir, 60 y 100 del centenario de Luis Berlanga, ¿no? Claro, 60 de su obra. Es que este ha sido un año bueno de centenarios, ahora estoy pensando. Es el centenario de Fernando Fernández Gómez, el centenario de Gil Parrondo, es de mucha gente, bueno. Pero tú ves esto ahora y dices que ha cambiado mucho España, pero en las
ideas. Sí. Es lo mismo, dice que hay que cambiar las sábanas inmediatamente para venir los de fulanito, los vecinos estos, que no los vean de esta manera. Joder, todo ese mundo sigue siendo un poco el mundo... Ese y el otro. Y el aguinaldo, que no sabes si llegará antes de Nochebuena o igual llega unos días, ya sabéis que esto igual llega unos días después. Fíjate tú, la evolución más grande ha sido la banca. Cuando el pobre quiere pagar al final y llega el notario y dice, pero venga, hombre, ¿qué más da? Soy el hijo de la serrería, Gavino, y tal, bueno, vale. El del banco le dice, pregúntale si es para ingresar, porque si no, está cerrado el banco. Pero es que ahora se ha llegado un momento que ya la gente ni lo reciben en el banco. Para ingresar. Ya, no, ni para ingresar. Es que ya no. Es que ya no existen los bancos. Y la gente como yo, y yo he trabajado en un banco, no sabemos lo que hacer ya porque es tan difícil, ya la firma no es la firma tuya real la que pones, sino es la otra firma y tienes que hablar de una manera distinta y pedir, y dices, pero fíjate tú, y en cambio ves el viejo patio de operaciones de los bancos de entonces, que era de mármol, para que la gente estuviera segura que metían su dinero en un sitio que era bueno y lujoso. A ver, ¿dónde lo voy a dejar? Todas las oficinas bancarias tenían esa cosa y entonces, claro, ha cambiado mucho España, pero la esencia es como si dices, ha cambiado mucho, y dices, no, también son personajes de Galdós, de la Plaza Mayor, de comprar en las Navidades por la noche las cosas que vas a llevar de regalo, ahí en Pontejos. Lo mismo de la cesta de Navidad. Claro. Esa misma relación traumática que tiene Plácido con su letra que necesita, es exactamente igual que la que tienen ahora miles de personas, por miles de letras, entre comillas, y por miles de pijaditas de bancos. ¿Tú te imaginas cómo hubiera sido esa cena de Navidad ahora con 8, 10 o 20 personas en la Navidad, todos con la mascarilla? Lo hubieras a Berlanga, no, y haciéndose una PCR todos que los hubieran hecho en el salón. Bueno, él los hubiera puesto en el salón. De entrada debía ser muy incorrecto. De entrada, ahora mismo, el lema no sería siente a un pobre a su mesa, un pobre del pueblo. Siente a un migrante, o como se llame, siente un migrante a su mesa. Que por una noche, siente un pobre, se va diciendo con el motocarro, por una noche, así empieza, ¿no? Siente un pobre a su mesa, que por una noche la voz de López Vázquez va inundando todo aquel territorio, y el hombre con el pobre, con su letra, y madre mía, qué fregado, no hace más que decir eso. Lleva ese gorro, y ese gorro que lleva. Qué frase, qué fregado. Y la mujer, ¿y cuándo nos vamos? Nos lavamos ya, el niño, ya no tenemos ganas de comer. No, la primera escena. Somos de la casa, le dice Alexandre. Cuando entra una señora, se asusta, y allí tantos hombres. En el cuarto de baño es tremenda. Pero no podemos pasar por alto la enorme calidad de los actores, que son es que es obvio, pero hay que decirlo, los mejores actores de una generación. O de dos generaciones. Es que tenemos a José Luis López Vázquez, a Agustín González, a Elvira Quintillá, que es una actriz maravillosa, a Manuel Aleixandre, Roberto Llamas, Amelia de la Torre, José María Cazarel, o sea, un montón de actores. Pepe Franco. El que está con el perro, que es un genio. Pepe Franco era un genio. Bueno, todos los que están ahí, todos los que están. Lepe, que es el viejo, el suegro. El suegro. Todos. El suegro es un hallazgo, ¿eh? Y el otro, el hombre que va cojeando con la bolsa y tal, no la quiero. Joder, qué buena, tenemos chorizo de todo, y nos quedamos con ella y vienen uno a llevársela. Qué amargura, al final, vamos allá, ni es cena de nada, ni nada, ahora hay que ponerse a hacer la cena. Pero eso es real, lo hemos vivido con mucha gente a nuestro lado, ya no tengo ganas. Esa sí que es una película de Navidad y no tiene nada que ver con esas películas a lo Bing Crosby de los milagros en la calle 44. Es una película muy de Navidad española. Luego, si el espectador analiza un poco esos planos secuencias, es que son maravillosos. Es decir, cualquiera de estos de interior, en las casas, en las diversas casas que pasa la acción, es impresionante cómo van pasando la cámara de una habitación a otra, cómo van pasando personajes, cómo cada uno tiene su momento, su frase, tal, cómo lo escuchas todo. Pero, y eso, pero tú fíjate el foco. Bueno, eso dice, ¿no? El sonido y la luz. Hay un foco que está pasando de un lugar a otro continuamente, el sonido que va por otro lado. Es una obra maestra absoluta. Por eso yo digo, cuando ves Antonioni, esas grandes películas. Sí, no, esos planos largos y aburridos. Claro, es que estos son es de una vitalidad y de una viveza. Hay un plano en el teléfono donde hay hasta 3, puedes ver a la chica hablando con la amiga, ¿no? La novia de Quintanilla. Claro.
en plano medio hay otras conversaciones. He conocido y en el a uno. fondo hay otro también. Claro. Tres planos. Esto es evidente que lo que lleva es una cantidad de ensayo, pero abrumador, y luego la suerte del el pulso del rodaje. Y Berlanga siempre, o en alguna ocasión, yo sí que le he leído decir que esta es la película que mejor le salió, que tuvo suerte, que le fluyó muy bien. Paradójicamente yo he leído que la película se hizo en 8 meses, o sea, el guión, sí, el rodaje, el montaje se hizo en 8 meses, o sea... Motor rojo. Sí, García Berlanga llevaba 4 años en el paro, había escrito guiones, tenía proyectos que no habían podido salir adelante. Es la época que se hace El Pisito, claro, que la dirige Marco Ferreri, que era una película que él quería haber dirigido. Quería haber hecho. Y finalmente le sale esto por casualidad, y es una película en gran parte improvisada, y eso contrasta mucho con el tiempo sí, pero con la enorme perfección formal. Sí. Lo que dentro de la improvisación. Dentro de la improvisación. Es que la película es virtuosa, o sea, es una película genial. Sí que da la impresión de que él no prevé el plano secuencia, sino que no corta, no lo corta. Es que no hay que cortar. Exacto, es decir, si es que ve que le sigue funcionando, le sigue funcionando. Voy allí, ahora veo a Carlos y ya veo al que está con la cámara de Carlos y hay uno que le está diciendo no sé qué al oído, que voy a ver lo que le dice. Y entonces no es un problema de hacer un plano largo por hacerlo, no, es que se lo pide. Su puesta en escena era así. Seguir mirándolo desde el mismo lugar toda la escena y lo que le diera, porque es que realmente solo cortaba cuando ya daba contra una pared. ¿Acordáis, por ejemplo, Patrimonio Nacional? También, los planos que tiene, ese último plano, cuando están ya que han transformado eso, ya es un negocio. Marquís Olriné Chanson, End of the Saga, y sale el otro también. Yo me quiero poner ahí, venga, ponte. ¿Cómo va buscando con la cámara lo que te pide? O sea, no es que digas, tengo que alargarlo. Y digresiones, porque cuando López Vázquez, que pasa mucho en la serie nacional, de repente, ¿por qué han tapiado la barbería? Va caminando y se para, ¿por qué han tapiado la barbería? Una cosa que no tiene ningún sentido aparente. Pero que había algo ahí que ya está... Aquí en esta película igual, están en la importante para Casen, que es su letra, y de repente llega Agustín González con la mascarilla, dejan eso, siguen con lo de la mascarilla, todo, es decir, como si realmente... Es amargo, dice, es mejor así, por eso cura, porque es amargo. Se queda ahí la mirada de Berlanga porque le debe de gustar, que eso está bien, y luego la vuelve otra vez, y luego de repente, en medio de un gigantesco plano secuencia, la boda, dices, bueno, qué impresionante. La boda es el momento culminante de la película. Impresionante. La boda es impresionante, ¿no? Impresionante porque ahí sí que fracciona, quiere ver las caras, quiere ver, claro. O sea, decir, ahí el plano secuencia o sea, mete como un paréntesis dentro del plano. Él no quiere casarse. No. Entonces hay una mano que entra en cuadro. Bueno, yo creo que él ni sabe lo que está haciendo porque yo creo que está puramente inconsciente. Y ahí aparece, el comandante al que llaman, que le dice, usted es la autoridad militar. Dice, pero yo que pinto en una boda. Dice, no, pero usted tiene legitimidad. Dice, porque la ley, no sé qué, de 1867, y luego llaman al cura. Claro, llega el cura para casarles. Y efectivamente, este hombre es un contumaz. Claro, ¿Cómo te da ese humor vitriólico, pero a la misma vez te da una humanidad, como está esa actriz, como está ella diciéndole que soy Concheta, que tal, no sé qué, ese primer plano de... Y luego comiendo. Luego comiendo. Eso es terrible, ¿eh? Claro, porque hay que comer. Las frases, es que no puede... Con lo que a él le gustaba montar en coche, que es tremendo. ¿Quién le iba a decir eso? Claro, con lo que la idea del motocarro es un gran hallazgo, o sea, con la estrella de Navidad. Es decir, y efectivamente, es que en España, en esa época, las mercancías en Miranda de Ebro se repartían en motocarro, porque no había coches, en Miranda había, en el año 61 había 8 o 9 coches, no había más. Entonces, lo que había eran motocarros para repartir la leche, para repartir la fruta, las isetas, o sea, que es la imagen de aquella España, que no es que... es un documento, ese es el nodo de verdad. Plácido es el nodo que ha recogido la historia de España durante una década. Es que está, ese es en la historia. Frase a frase, plano a plano, momento a momento, está en la cima de lo sarcástico y de lo vitriólico de lo español, a la altura de Valle Inclán y de Goya. Vamos, y luego, cuando se decía esa forma... O Quevedo, ¿sabes? Esa
desmañada que decía de Berlanga, es un maestro, pero del rodaje, es un maestro, como lo era Buñuel. Dice, no, ruede de una manera, dice, no, lo que no está es acaramelada la película, no, está no, es todo lo contrario. Y ojo, él era muy buen guionista y dialoguista, Berlanga, porque claro, muchas veces hablamos y, no, porque con Azcona, no, pero es que antes de Azcona había hecho Calabuch, ¿eh? Es otra maravilla, como es la misma, aquel tipo que está en la barca y dice, ¿cómo se me dan las S? ¿Sí? Las S, todo, o sea, es que es una cosa... Sí. Lo que pasa que aquí yo creo que es España, es una radiografía de una época de España antes de que venga el despegue ya de los 70, es el 60. Hemos terminado, digamos, la alta y la baja posguerra y estamos entrando ya en... Exacto, estamos justo en el intersticio entre la España de la posguerra, que ya no es la España de la posguerra, pero no han llegado los planes de desarrollo de los tecnócratas de López Rodó. Es esa España que previa a López, que no es ni una cosa ni otra. O sea, es un momento... muy especial, ¿no? Pero como tú dices, pero todavía siguen los puros, fúmese usted este purito. Quedan las reminiscencias de la época de la posguerra antes de que entre la nueva oleada. Evidentemente es una radiografía de la época de España, pero además, y es lo que a mí más las últimas veces que la voy viendo, lo que más me choca es que radiografía social, sí, pero colonoscopia del individuo, que es lo que realmente trae una cámara que realmente te deja un poco amargo. Si no fuera ¿cómo eso, somos? ¿Qué tenemos dentro? Si no fuera eso, la película se quedaría solo en ese retrato de una época, ¿no? Y yo creo que la película es universal precisamente por lo que dice Oti, ¿no? Porque está retratando las pequeñas miserias de cada uno que nos vemos identificados de alguna manera. Todos tenemos, yo entiendo que el mundo... letra, todos tenemos los parientes que eran así. Los ricos, los pobres, esa España de ricos y pobres que probablemente estaba mutando hacia otra cosa, donde ya el mérito empezaba a funcionar, no como ahí, ¿no? A mí me impresiona mucho, yo la vi con mi hijo de 10 años, me sorprendió que aguantó, no entendía muchas cosas, pero había algo que le hacía aguantar, probablemente el ritmo de la película, ¿no? Que sí que tiene un ritmo de comedia, ¿no? Pero hay un par de veces, López Vázquez dice un par de veces, es un obrero. Lo dice en el notario y lo dice en el banco, 2 veces, ¿no? Eso tampoco está puesto porque sí, ¿no? Eso está puesto con una intención, ¿no? El pobre hombre hay que hacerle un favor porque es un obrero. Sí, claro, pero es evidente que tú has dicho la palabra, yo creo, es la radiografía. La ves, la pones ahí en el chisme, se la pegas y dices, joder, pero yo he conocido uno como yo que estaba en un banco, estos eran así, los que trabajaban en la calle, los motocarros, es que es una amplia mirada y sin rencor, que eso es importante, no hay ningún rencor, al contrario. Hay malicia un poco. Sí, bueno, pero mala leche, pero que no es lo mismo. Sí. Pero picaresca, ¿no? Eso es un poco esa sensación de que te transmite un país que está como enfermo, pero que parece que se está poniendo bien. Sí, ese es un poco el despertar, como dices tú, está acabando. Ha alargado un poco la posguerra. A mí me fascinan las casas, los interiores, que están hechos decorados a veces, como los muebles, los aparadores, los cubiertos. Es que es exactamente lo que había en las casas. Eran los que había, ¿no? Y luego esa visión crítica se extiende tanto a los pobres como a los ricos. Es una película en que haya buenos y malos. O sea, los ricos pues son hipócritas, son paternalistas, son egoístas, pero los pobres también, porque aspiran a tener los mismos privilegios que los ricos. Entonces, es, como decías tú, un relato doliente de la humanidad, del individuo. Sí, pero bueno, yo creo que estamos de acuerdo en que es una película que merecería ser más conocida fuera de España, igual que conocemos otras películas, ¿no? Yo entiendo que es muy ingrato si no te... No, porque hemos visto muchas de Robert Altman, que es esto, parecido. Pero es que aquí te diviertes mucho. Claro, te diviertes mucho. Te ríes. Hay que tener un sentido de humor especial para reírte de ti mismo, que es lo que hacemos. Los urinarios de ese tío dice, no, soy de casa. No se preocupe usted. Ese comienzo es genial. El comienzo cuando va a los urinarios, que está allí Elvira Quintilla con su hijo, y entonces le dice entra un señor por el otro lado y le dice, ¿tiene usted el periódico de hoy? Está ocupado. Es genial. Esa escena 50 céntimos, le dice, ¿no? El papel. Es que no le falta detalle, está todo tan calibrado. Por eso digo que yo me lo imagino
riéndose muchísimo mientras escribían todas estas respuestas, estos guiños, estas entradas, y cada frase del supuesto pobre de turno en cada casa, que es que, madre mía, qué valor. Es que es una idea muy buena, además, porque era la campaña, esas campañas que hay siempre navideñas, ¿no? Sí, y entonces, en una pequeña ciudad de provincia siente un pobre a su mesa, ya de Nochebuena. Es una buena idea. ¿Qué pobres vamos a coger? Porque ese es el tema. Claro, les van a dar como el día inolvidable de su vida. Vais a conocer las estrellas de Hollywood. Y luego, no conocen a nadie. Y decían ese, como decía Carlos, yo creo, pero no iba a venir Carmen Sevillano. Y digo, bueno, claro, es que todo es así. Es un pequeño Mr. Marshall eso, ¿no? Y no viene. El agente de las estrellas también va allí para... Claro, yo creo que él también lo pensaba. Yo tuve la suerte, bueno, muchos lo habéis conocido, de estar mucho con Luis, y yo creo que él sabía que era su gran... Bueno, porque le salió bien, es que esos planos estaba contento de otras muchas, la muñeca, por ejemplo, le gustaba mucho, él hablaba, porque no había tenido el éxito probablemente que le esperaba, ¿no? Y la tenía un cariño de decir, joder, yo pensaba que la muñeca iba a ser como él la decía. Pero esa técnicamente es lo que él decía, que técnicamente era la que le había gustado más por cómo le había salido. Lo que no sabía yo era que necesitó tanto tiempo de rodaje. Yo me daba la impresión de que había sido todo más... No, pero el rodaje me parece que duró como 6 semanas. Bueno. No, yo cuando he dicho 8 meses, desde la escritura del guión, claro, al proyecto, a la búsqueda de los actores, entre otras cosas, el rodaje y el montaje. Azcona estaba en Italia durante la época de preparación de la película, que luego tuvo que volver, recomponer otra vez el guión con Berlanga, o sea que sí, creía que era, o sea, a mí me daba la impresión de que era un rodaje de estos que muy ensayado, y decir que en un día se ventilaba un plano secuencia de estos de a Hollywood, más o menos en esa época, un poco después, fueron 2 películas españolas que no ganaron el Oscar, y que en cambio yo las veces que estaba ahí dejaron una huella tremenda. Una fue Plácido y otra Mi querida señorita, que tenía que haberlo ganado también, porque era una película de una novedad tremenda, ¿no? Una película, las 2 con López Vázquez, curiosamente, porque López Vázquez está en todas, ¿eh? Es un actor prodigioso. Pero de cualquier cosa que le pongas, era bueno, hace lo que sea. Y entonces la mala suerte es esa. Luego ves esas películas donde dicen, los planos largos, Miklos Jansó, por ejemplo, que los tiene también, pues eso, Antonioni y tal, dices, sí, pero estos no son largos porque hay que hacer un plano de un chasis de 10 minutos, porque ahora se puede hacer como quieras, ya hay con la cosa digital, puede durar, antes no, tenías un límite, no, es que los de Berlanga estaban muy bien pensados, tú lo decías, muy bien pensados. Ahora que se ponga otro término, ¿no? Y un tercer término. Como salen. Y ahora vamos a salir por allí. Tú ya estás preparando y traes algo del mantel y no sé qué, continuamente. Es como... Esos cables, fíjate, hay 2 escenas con cables que te hacen sentir también como agobiado, ¿no? El cable del de la radio y luego el cable del que se pone aquí. Están como todo el rato, no le deja ir, tiene que... Esa sensación de angustia la vas sintiendo también acompañando a Casen. Yo creo que tenía un tamaño, su cine colosal. Yo siempre estaré contento de que cuando se planteó, entonces eran Príncipes de Asturias, él llegó a la final, o Fellini, y bueno, y yo le hice, yo es que lo dije de corazón, yo creo que Plácido y que El Verdugo, bueno, joder, han pasado los años y están más vivas que 8 y medio, y que la Dolce Vita, ¿no? Y que su manera de rodar es mucho más, entonces ya decía yo contemporánea, no, es clásica, en el sentido de cada vez que la vea, cuando dices tu hijo que la verá dentro de 10 años, descubrirá algo que nosotros no hemos descubierto probablemente, porque el ser clásica se estará formando continuamente la película. Siempre que la veamos, vemos cosas nuevas, ¿no? Y no te acuerdas. Yo por eso creo que hay otras películas de él que son maravillosas, la trilogía de la transición, Patrimonio Nacional, la Escopeta Nacional, que son maravillosas, el hombre vendiendo los, que ya no hay casi de eso, los porteros, bueno, todas, pero es que esta tiene algo que es como más española, es eso, es Baroja, es Valle Inclán, es España. Esa década larga que pasa entre una y otra, que él es todavía capaz de advertirla en la película, que es muy importante, porque cómo capta final de los 50, década de los 60, o sea, tú
solo basta mirar cualquier película de Berlanga y sabes cómo era la sociedad. ¿Qué le pasó para que hizo el Verdugo después y después sufrió ahí un parón, Argentina, ¿no? Hizo La Boutique y luego hizo Vivan los novios, que yo creo que no está en la altura, ¿no? Pero luego vuelve, ¿no? O sea, que algo también sucedió probablemente con los medios que tuviese para hacer sus proyectos, ¿o no? Para que no me la quites, voy a empezar hoy diciendo lo que más me gusta de la película, lo que más me gusta esta última vez que la he echado un vistazo, y es, además te hago un homenaje a ti, Pedro, es la estación. Sí. Cuando esperan que venga toda la gente, estos tipos que están allí, las caras, el frío, el vaho, el aire, el frío, el viento, se escucha el viento. Eso me parece ya que me dicen, madre mía, lo que me espera aquí. Y las monjas ordenando a los pobres, diciendo, no, es que estos son del hospicio. O sea, son felinianas. Una estación de verdad, claro. Sí. Es verdad que es una estación que yo no... No, claro, no sé la estación si es la de Tarrasa o... Manresa. Pero no sé si la estación le gustaba más la de Tarrasa, precisamente. Sí, es verdad, es que la estación de Tarrasa, por eso lo he dicho. No estoy seguro, porque no, Manresa no tenía una estación que le gustara y le en cambio le gustaba en Tarrasa. Tu planote, dime algo que te queda. Un diálogo, lo que quieras. No, la parte cumbre es la de la boda. Claro. Pero más que un plano, voy a decir una sensación, que es un poco raro y tal. Es la sensación de angustia en esta película que a mí me provoca, o por lo menos esta última vez que la he visto, que a mí me provoca el pago de la letra. Es decir, digo, ¿cómo puede ser? Sé que es una comedia, sé que es Berlanga, sé que se está riendo de todo, pero me produce angustia a mí personalmente que no la va a pagar. Y eso que lo consigue en 2 o 3 momentos ante la autoridad, me parece conseguir eso maravilloso. ¿Cómo está? ¿Recuerdos a su padre? Sí, el notario. Le da un puro, y el del banco le da un puro a él, pero no le da uno a casa. Le da a López Vázquez, pero no a casa. ¿Y para ti, tu momento? A mí, por hacer la gracia, me encanta esa pancarta en la estación que pone agradecidos al séptimo arte. Me parece además que tiene mucha historia detrás, que no es cualquier cosa. Pero yo sí que el momento... Creo que la película cambia y puede que cambie hasta la filmografía. Habéis dicho la escena del matrimonio, por supuesto, es durísima, pero yo creo que cuando se cruza con el funeral, ese funeral además coche de caballos, tal, yo creo que ahí sabes que lo que hasta ahora era una comedia con mucha gente, jiji, jaja. Eso es Sabatini, yo creo que eso es influencia de Sabatini. Eso se vuelve negro negruzco, ¿no? Eso podría ser Milagro en Milán o una película de estas. Sí. A mí, yo iba a decir esa escena, a mí me parece impresionante, ¿no? Una escena está cogida muy desde lejos, que se ve la comitiva fúnebre en la que va el hombre al que le tiene que pagar la letra, al que la aborda, y luego se cruzan con la comitiva de la cena. Eso es. Siente un pobre en su mesa, ¿no? Y ese cruce es impresionante, ¿no? Porque están ahí. Es muy difícil porque os voy a contar una pequeña anécdota. Hubo que elegir los mejores momentos de la historia del cine español cuando el centenario. Sí. Y a mí, con Pablo del Amo, que era el montador, y yo estuvimos una mañana y era Plácido. Y pasaba el tiempo y no decidíamos. Esta no, es que esta no. Es que era imposible. Hay una mejor. El final, la grúa al final, el villancico, cuando se alejan todos. Y es muy difícil coger un momento de la película esta, porque es todo muy... Julia cabalga con el muerto allí, cogiendo el turrón, todo ese tipo de... Eso es Valle Inclán. Eso es Valle Inclán. Claro. Eso es esperpéntico. Impresionante. Con el muerto allí en la habitación de al lado y ella comiendo allí, no sé si come chocolate o... Y al final... ¿no? Se está comiendo que ese contraste entre la muerte y la vida, ¿no? ¿Recuerdas? Al final los títulos se cae la A. Y el otro le roba el chorizo. El otro roba el salchichón, le roba el salchichón de vida. Es que está lleno de detalles miserables de los personajes. La mano extendida y hace clank y te dan como una pequeña limosna. Toda la película es un prodigio y además él lo pudo disfrutar sabiendo que había hecho una de las grandes películas de la historia de nuestro cine y que acabará convirtiéndose, como muchas que salen luego, que están como ocultas. Yo creo que debe haber
como en los icebergs, una parte oculta de cine, ¿no? De España, de todo, que acabará saliendo, ya lo verás, de películas. Pues un día sale un Detour nuevo, una de estas, y otro día sale Plácido y empieza igual hoy a verla. Adquiere unos miles de seguidores ya para siempre. Sí, ojalá. Porque además es una película de Navidades, ¿eh? Sí. No es la Navidad típica, claro. Sí. Las campanitas. Un poco acorde también con las que estamos pasando el año pasado. Pero fíjate, hay una película que es La Gran Familia, que acaba las Navidades, el chico que se ha perdido en la Plaza Mayor, Chencho, hijo mío. Y tal, no sé qué. Que lo podrías sacar, pero no tiene la misma mirada. Claro, bueno, está la Plaza Mayor. Está muy bien, pero... No, porque La Gran Familia es una película buenísima. Sí, todos son buenos, todo es...